Nos sentimos altamente complacidos de compartir en nuestra entrevista principal del día de hoy con el profesor César Pérez Núñez, catedrático universitario, sociólogo, investigador, activista social, una persona que realmente ha contribuido al desarrollo y el entendimiento de la problemática política en la República Dominicana. Buenas noches, profesor. ¿Cómo se siente? Buenas noches, Osvaldo. ¿Cómo se siente? Ya que no nos pechábamos, como dicen los ciudadanos. Pero aquí estamos. Me gustaría iniciar esta conversación, profesor, hablando sobre la situación política del país. ¿Cómo usted ve cómo la población se ha ido empoderando de reclamo en el caso de la justicia? Si realmente ha habido un cambio en la administración gubernamental a partir del nuevo gobierno. ¿Cómo usted ve la situación del país en estos momentos? Bueno, dentro de tu introducción, el elemento que yo pude captar como muy preciso es el tema de la justicia y si ha habido cambio. Evidentemente que sí, que yo creo que ha habido cambio sustancial en la política nacional en lo que respecta a la justicia y en lo que respecta a muchos aspectos de lo que son el manejo de la cosa pública, específicamente en algunas instituciones del Estado. Hay muchos mensajes de que realmente no se va a tolerar ni que se tolera algunos elementos, algunas situaciones de corrupción, si bien se escapan algunas. Ha habido un empeño en un saneamiento o por lo menos un gasto mucho más racional, evitando lo que son el dispendio en algunas instituciones del Estado. Ha habido ahorro significativo en ese aspecto, que ha servido para un manejo del tema del COVID, del tema de la pandemia, que en sentido general ha sido, a mi modo de ver, positivo. Si hay algunos elementos que todavía podrían decirse que no se cumplen en el tema de la vacunación, en general eso depende y somos causantes nosotros, la cultura nuestra, de que no hemos afluido de la manera más efectiva a los centros de vacunación. Por lo cual, me parece que cambio en algunas cuestiones ha habido, y sobre todo, déjame terminar la idea, y sobre todo en el aspecto de la justicia. Nunca aquí han habido generales de presos ni tan cercano a lo que fue el antiguo poder. Por lo cual, y también el golpeo que ha habido, no solamente a la corrupción, diríamos así, política, sino a la corrupción de lo que son el narcotráfico. Por lo cual, en sentido, parece que ha habido cierto cambio. Maestro, pero además de que ha habido cambio en el aspecto de la administración, sin embargo, parece que muchos funcionarios no han entendido el mensaje del presidente de la República, pues han habido escándalos en el Ministerio de la Juventud, en el Ministerio de Educación, y hablo del Ministerio de Educación con INAVIE, y en otras instituciones. ¿Cómo usted valora esto? ¿Estos escándalos hacen o no daño real al presidente de la República y su disposición de sanear, transparentar lo que es la administración pública? Mira, una cosa es clara. Si bien ha habido cambio sustancial en esos renglones que acabo de denunciar, la cultura política dominicana, la concepción del manejo del ejercicio del poder político en nuestro país, en eso no creo yo que haya habido cambio lo suficientemente importante para impedir esos conatos y esas acciones de corrupción,
como tampoco que muchos ministros, algunos funcionarios se disparen a hablar y evidenciando no la cultura del querer hablar, del querer decir de los funcionarios, muchas veces al margen de una política, del trazado de una política de información y de explicación de cómo se va gestionando el poder, sino también que no hay una evidente coherencia en lo que se refiere a la información, a lo que hace el presidente, por lo cual quizá estaría reflejando la inexistencia de ese mecanismo rápido, de ese gabinete rápido de las políticas de los presidentes que hacen que sea coherente la información. Es posible que sea eso. O sea que no solamente podríamos decir que esos son elementos negativos, sino que son elementos, lo son porque son la permanencia de lo que es la cultura, una cultura política equivocada. A ese propósito yo quisiera también agregar que si bien ha habido cambio importante en términos positivos, yo noto de que en el tema haitiano hemos tenido, diríamos, actitudes y momentos que evidencian un cierto retroceso, o por lo menos una cierta práctica de algo que no se había tenido. Hablo del caso de las parturientas, algunas que han sido expulsadas de hospitales, parto de la idea de algunos de que no se dé visa a nacionales haitianos, parto de todo este apresto militares en la frontera. Pienso también en algunas acciones del Ministerio de Migración que me parece que no se corresponde con lo que ha sido, lo que fue la propuesta de campaña del presidente, de lo que fue la actitud incluso del presidente de muchas veces participar en actos de solidaridad a los nacionales haitianos. Pienso un acto que él participó y pidió a intervenir, un acto que se hizo en Aguas. O sea que esas acciones no se corresponden con lo que ha sido, ni pienso que es la actitud y el pensamiento del presidente de la República en ese aspecto. Maestro, que la República Dominicana o todo país tiene derecho a aplicar sus propias leyes. Si hay personas ilegales en tu territorio, lo hace Estados Unidos y lo hacen todos. Entonces usted no puede, bajo ninguna circunstancia. Eso no se discute, ni nadie lo ha propuesto. Creo que una de las grandes falacias que hay en el tema haitiano es que quienes más hemos insistido en que se regule, en que haya una regulación, en quienes más hemos denunciado la práctica de toda esa corrupción en la frontera, hemos insistido en eso, somos los que más hemos insistido en eso. Sin embargo, somos los que más hemos insistido y somos los que insistimos en que usted puede aplicar sus políticas migratorias. O sea, todo Estado tiene el derecho de aplicar sus políticas. Lo que ningún Estado tiene derecho es a violar derechos fundamentales de seres humanos. Y cuando usted saca una parturienta de un hospital, usted está transgrediendo un principio no solamente humano, sino incluso hasta simplemente cristiano. Entonces, eso es lo que uno ha reclamado. Y cuando uno reclama eso, dicen que uno es pro. No, yo, por lo menos en mi caso, yo no soy pro nadie, yo soy pro humanidad, yo defiendo ese derecho de ese haitiano como defendería el derecho de un chino, de un francés, de un inglés, de cualquiera que sea. Los derechos se respetan. Y si usted va a solicitar auxilio médico, no importa cuál sea, no hay que mirar el carnet a donde usted pertenece. Lo que hay que mirar es que usted es un ser humano. Y en tanto ser humano usted tiene que ser atendido. Como han atendido a muchos seres humanos dominicanos en muchos países.
En muchos países que el caso, cito el caso, aunque quizá no viene mucho al caso, Juan Bolívar Díaz, por ejemplo, tuvo una caída en Madrid hace muchos años, hace mucho tiempo. Lo llevaron al hospital, lo atendieron, no le preguntaron si él era Juan Bolívar Díaz, ni le preguntaron que quién era. Él no era embajador en ese momento. No le preguntaron si no lo atendieron. Eso es, y casos así hay infinitos. Entonces, por favor, que no se nos diga que somos pro-haitianos, que defendemos que entren sin ningún reglamento, simplemente que exigimos que haya derechos y que se respeten sus derechos. Por ejemplo, cerca de casa yo he visto redadas incluso de regulares. El muchacho que trabaja en el edificio nuestro, lo apresaron, tiendo sus papeles, y tuvieron prácticamente que sacarlo de la frontera. O sea, esos son violaciones groseras que no se pueden permitir. Usted puede regular, pero sin entrar en esos niveles de barbaridad. Y eso es lo que uno exige, simplemente lo que nosotros exigimos. Profesor, a raíz del asesinato del presidente Moïse, se ha creado una situación en Haití de inestabilidad. Todo el mundo reconoce que el país tiene interlocutores, no hay con quién negociar, no hay con quién hacer, no hay instituciones, no hay un liderazgo político que pueda asumir la dirección y la conducción de ese Estado. Se considera un Estado fallido. La indiferencia mostrada por la propia Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales pone en una situación muy, muy difícil al gobierno dominicano, que aparentemente quieren que República Dominicana cargue con el problema Haití. La República Dominicana no tiene capacidad para asumir por sí mismo los problemas que afectan a Haití. Hemos sido solidarios, le hemos dado toda la colaboración pertinente. Frente a esta situación, frente a una situación de que en Haití hay un grupo de bandas que están gobernando, que tienen el 80%, el 75% del territorio bajo su control, que se dan el lujo de suprimir el suministro de combustible, de crear tregua. No hay interlocutor. ¿Qué debe de hacer? ¿Cuál es la posición que debe de asumir la República Dominicana frente a un peligro inminente? Porque hay una masa de personas que están hambrientas, que tienen preocupación y que no tendrán otra salida que cruzar la frontera. Mira, hay que separar una cosa de la otra. Ciertamente, Haití es un país que tiene un Estado que no existe que no existe en tan total. Haití tiene unos problemas gravísimos de desorden, de desinstitucionalización, de todo, de esa criminalidad que tú dices, de esas bandas que son los que se han apropiado del territorio, que son el real poder, porque poder es el que tiene capacidad de poner orden o de poner una ley, la ley no importa cuál esta sea, en el territorio, y ellos son los que la ponen. Entonces eso es. Una cosa es lo de Haití, una cosa es lo que pasa allí. Y otra cosa es que haya posibilidades que la República Dominicana tenga que cargar con ese problema. Nadie lo ha planteado. Nadie ha dicho eso. No hay un documento que diga que nosotros tenemos que cargar con eso. O sea, el hecho de que nosotros digamos que no tenemos por qué cargar con Haití no quiere decir que haya un plan internacional, que nosotros somos los que tenemos que resolver el problema de Haití. Entonces, cuando se habla de ese plan, de ese mitológico plan inexistente, ¿no?, se comienza a decir que nosotros tenemos que tener la actitud de la tensión y del prácticamente del odio hacia ese país y hacia los nacionales de ese país. O sea, hay sectores que confunden una cosa con la otra. Nosotros no tenemos que cargar con Haití, ni nadie en su sano juicio puede plantear de que nosotros asumamos una carga imposible, porque aquí el 85% de la gente no tiene un pedazo de tierra, ni tiene casa, el 85%. O sea, quiere decir que el Estado dominicano ha sido incapaz de incorporar a la propiedad de la tierra, a la propiedad de los bienes, el 85% de su población. Entonces, con esa realidad no puede
cargar con otro, ni nadie haya dicho eso. O sea, y a muchos se le atribuye decir que uno quiere fusionar la isla y lo que se quiere fusionar. Eso son cosas, eso es una mitología que no cabe en una mente sana, realmente. En una mente que pueda discernir. Eso no. Entonces, separemos una cosa de la otra. Separemos que Haití está en bancarrota como país. Separemos de que es necesaria la ayuda internacional. Que es necesaria la ayuda internacional. Pero separemos la idea de que somos nosotros los que estamos propiciando de que carguemos con esa carga. Eso son cosas absurdas. Entonces, mientras la discusión se plantea por eso, no vamos a encontrar ninguna solución al mismo, porque los más necesitados, los más urgidos de que eso se resuelva, somos nosotros, como país. Somos nosotros, porque un país siempre debe tener buenas relaciones con los países limítrofes, sobre todo con los que son fronterizos. Entonces, a nosotros nos conviene. Ahora, no lo vamos a resolver con esa histeria. No lo vamos a resolver diciendo ejército dominicano entra sin darnos cuenta que los que mueren son los pobres, los de Haití y los de aquí, porque ninguno de los que están diciendo que entre, de esta gente, que dice que vaya al ejército, ninguno de ellos van a ir, ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus familiares. Van a ir los pobres a morirse para mantener la causa de ellos. Entonces, eso nadie lo quiere, solamente ellos que enfebrecidos con ese odio visceral que se ha construido a través de la historia en el país, que quieren eso. Tajantemente. ¿Y qué salida usted plantea a esta situación? Salida de parte de los dominicanos. La salida de parte nuestra es contribuir a que allí, en ese país, haya un acuerdo mínimo entre los sectores que se puedan identificar de la sociedad civil y de la sociedad política, lo que se pueden identificar, más una presencia gruesa, importante, de la comunidad internacional, instauren un gobierno de transición que al cabo de un año y medio, pueda convocar unas elecciones, se dé ciertas instituciones y pueda hacer unas elecciones más o menos creíbles, pero previo a eso tiene que dotarse de una fuerza militar, no sé cómo se le puede llamar, una fuerza militar, un instrumento militar que tenga como función, como visión, la represión y la eliminación del poder real que existe, las bandas. ¿El dominicano podría establecer un tope en el número de extranjeros que visitan, que lleguen a la República Dominicana por la misma situación que usted acaba de señalar, claro, el nivel de pobreza? Eso es una facultad de nosotros, poder decir, bueno, nosotros podemos recibir hasta un tope determinado, no dejar la frontera abierta. Claro, eso se ha esbozado en algunos documentos y lo han esbozado precisamente aquellas personas que son acusados de prohaitianos, o sea que son los que más han insistido en la regulación y son, paradójicamente, solamente un país de locos como este, que son los prohaitianos. Entonces es necesario, como tú dices, Osvaldo, que de una u otra manera se establezca más o menos el número de personas que se requieren. Y cuando se establezca se va a demostrar una cosa, que el 2080 ese es impracticable. O sea, 20% de mano de obra extranjera, 80% dominicana, por ejemplo, en la industria de la construcción y en la agricultura o la agropecuaria. Eso es un mito. Hay que, de una u otra manera, establecer científicamente lo posible. Y lo posible, si lo posible dice que es el 80-30, 80-20, como se dice que es, si lo factible y lo posible y lo necesario y lo imprescindible y lo inevitable es eso es lo que se tiene que establecer. O sea, porque tú no puedes forzar al 80% de la población dominicana a hacer una cosa que no quiere. No puede, y no lo hace no porque haya unos nacionales, nacionales de otro país o de origen que lo hace, sino simplemente porque sociológicamente ha superado
la posibilidad de ir a trabajar a esos oficios. Hay oficios que se degradan socialmente y que los nacionales no lo asumen. Entonces, esas son las realidades de las migraciones, son las realidades de las economías, es la realidad de toda esta internacionalización de los procesos económicos y políticos y hasta sociales. Eso es inevitable. Entonces, hay que buscar ese número, como tú dices, Osvaldo, hay que buscarlo, pero apegado a la realidad, a lo que es posible. Y naturalmente con las leyes, con las restricciones que requiere cada caso. Quiero no terminar esta conversación sin que usted no abordar con usted un tema sumamente interesante, aunque sea de manera muy breve. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cómo evalúa usted los esfuerzos que hace el gobierno en torno a la reforma de la Policía Nacional y cuáles serían sus sugerencias? Bueno, sugerencias no puedo hacer porque yo no soy especialista, como son especialistas los miembros de muchos miembros de esa comisión. No soy especialista, o sea, por lo tanto no puedo hacer ninguna recomendación. No tengo una idea, no tengo una noción, no tengo una respuesta precisa sobre ese tema. Lo que sí puedo decir es que es necesario no solamente una transformación, una reforma, sino prácticamente otra policía, otra mentalidad. Y en otro contexto, y eso lo va a determinar otro contexto, un contexto político mucho más claro, mucho más transparente, y cuando ciertas prácticas culturales en la política dominicana hayan desaparecido. Sin eso no es posible una transformación de la policía. No es posible. O sea, es que muchas veces nosotros estamos hablando de reformas parciales. Aquí hay que hacer una reforma moral, ideal, una transformación de la cultural, de la sociedad dominicana, y eso debe hacerlo el liderazgo político. Desafortunadamente no se nota ese liderazgo político con esa capacidad, con esa generosidad de implantar una reforma moral ideal en la sociedad dominicana. Muchas gracias al profesor César Pérez por participar con nosotros en la entrevista central esta noche de Pulso Nacional. Y ustedes no se vayan porque hay mucho más en Pulso Nacional.